capítulo 9. Si alguien necesita una Biblia, aquí hay Biblias a la izquierda mía, a la izquierda mía. ¿Listos? Ok. Segunda de Corintios 9, del 1 al 5, en Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los creyentes, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios. Les dije que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. Hoy quiero empezar haciendo una nota aclaratoria. Hemos tenido la bendición desde el capítulo 8 de la segunda carta de Pablo a los Corintios de estudiar a profundidad los temas que tienen que ver con la generosidad cristiana. Hemos abordado la generosidad cristiana desde la doctrina bíblica, es decir, qué es lo que dicen los pasajes de Pablo sobre lo que es ser un cristiano generoso, específicamente en 2 de Corintios. Lo hemos hecho también sistemáticamente. Eso quiere decir que hemos estudiado a través de todas las escrituras lo que Dios enseña sobre cómo nosotros debemos de ser generosos cristianos. Hoy voy a hacer un poco de uso de lo que se conoce como teología histórica, o lo que cree la iglesia de la sana doctrina a lo largo de los siglos, y por medio de ejemplos de personas específicas, pero no vean nada más las personas, sino iglesias a las cuales estas personas pertenecían, podemos ver en la práctica lo que ya Pablo claramente ha venido enseñando desde el capítulo 8. Si ustedes ponen atención al texto que hemos predicado en el 8 y en las diferentes cartas de Pablo, se van a dar cuenta que lo que yo voy a tratar de hacer hoy no es muy diferente de lo que él hacía. En esta carta, Pablo utiliza a los macedonios, por ejemplo, para animar a los corintios. Los usa como un ejemplo a seguir y motivar a la iglesia de Corintio a cumplir con esto que ellos ya se habían dispuesto. Usa a los corintios para motivar también a los macedonios y el resto de las iglesias de la región de Acaya. Si ustedes leen la carta a los romanos, se van a dar cuenta como también Pablo los ha utilizado a ellos y utiliza a otros para motivar en la generosidad cristiana. Igual con las iglesias de Éfeso, Filipenses y los tesalonicenses. Yo quiero hacer algo similar hoy por medio de hombres y las iglesias de esos hombres a lo largo de la historia de la iglesia. Y que esto ojalá nos sirva de ejemplo para poder profundizar más aún en el entendimiento del impacto majestuoso que tiene la generosidad cristiana en la misión de Dios aquí en la tierra. Algunos de los nombres que voy a mencionar ustedes ya los han escuchado antes, porque
son hombres de fe que yo he estudiado a través de los años. Y permítame empezar con William Carey. William Carey nació en Inglaterra en el siglo XVIII, en una familia de muy bajos recursos. Él trabajó desde pequeño como un aprendiz de zapatero. Parecía que esa era su aspiración, según lo entendía su familia. Pero paralelo a ese interés por ser un zapatero, crecía un gran interés por la naturaleza y por los idiomas. Y mientras trabajaba ahí en ese lugar como aprendiz de zapatero, conoció a alguien que fue importante en su vida bajo el nombre de John Ward, otra persona que trabajaba junto con él. ¿Quién fue el que le presentó el Evangelio? William Carey tenía 18 años cuando se hizo cristiano. Y de ahí en adelante, como buen cristiano, empezó a obedecer los caminos de su Señor y a crecer en el conocimiento de su Señor. Todavía, siendo zapatero, comenzó a involucrarse muchísimo en lo que era la predicación del Evangelio en el pueblo en el que vivía o en los alrededores. Creía fuertemente en el evangelismo. Conforme pasaron los años, Dios puso un gran peso en su corazón por las almas perdidas, que lo llevó en algún momento a escribir un folleto titulado, que se hizo famoso en su región y en Londres y en el resto del Reino Unido, una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios económicos para la conversión de los paganos. 1792. Y ahí desafió esa apatía, eso que las iglesias ya no tenían en ese momento, por usar sus medios para las misiones. Es más, para las misiones en general. En el tiempo de William Carey, las iglesias protestantes pensaban que las misiones a otras naciones no eran responsabilidad directa de ellos, sino algo que Dios iba a hacer de manera sobrenatural sin la necesidad de la intervención humana. Carey, profundamente conmovido por esta situación y por la situación espiritual de aquellos no alcanzados en otros pueblos afuera del Reino Unido, preparó un sermón en una conferencia basado en Isaías 54, donde llamó al pueblo a ensanchar sus tiendas, a ir más allá, a extenderse a todas las naciones. En ese mensaje, Carey desafió a todos los oyentes a romper con esa pasividad en la que estaba la iglesia, en ese letargo, esa falta de acción, y a confiar en que Dios puede obrar grandemente cuando su pueblo actúa en obediencia con fe. Fue en ese contexto que exclamó su célebre llamado a la acción. Se hizo famoso por esta frase: esperen grandes cosas de Dios, emprendan o hagan grandes cosas para Dios. Esperen grandes cosas de Dios, hagan grandes cosas para Dios. Ese mismo año, Carey y otros cristianos, es decir, la iglesia, ayudaron a fundar la Sociedad Misionera Bautista. Y fue esta sociedad la que envió en 1793 a Carey, junto con su esposa Dorothy y sus hijos, como misionero a India, donde pasó el resto de su vida. Ahora, la obra en India no fue fácil. Enfrentó mucha pobreza, enfrentó todo tipo de desgracias naturales que ustedes se pueden imaginar. Sí, yo sé que a veces nosotros vacilamos con esto, pero William Carey, en un lugar donde estaba plantando una iglesia, de verdad tenían que preocuparse de los tigres de Bengala que constantemente se comían a las personas camino a la iglesia. Incendios,
de muchas de las obras que estaban construyendo. Enfermedades, la muerte de uno de sus hijos, el deterioro mental de su esposa y la oposición de autoridades británicas. Y usted me dirá, ¿por qué las autoridades británicas estaban en contra de él? Si él era un misionero británico, al final de cuentas, que quería llevar el evangelio. Pues las autoridades británicas, que tenían sus compañías con las cuales ganaban plata en la India, no querían que Carey llevara el evangelio a la India, porque con el evangelio viene el amor de Dios y todo lo que Dios le ha dado a todas las personas para su disfrute. Entre eso, la educación, el cuidado, la salud, el conocimiento. Y esto no era un buen negocio para los británicos, que querían que todos siguieran en total ignorancia de estas cosas para poder ser esclavizados por ellos mismos para la ganancia de dinero. En medio de todo esto, Carey perseveró. Y por el contexto de la enseñanza, porque la biografía es lindísima, pero quiero destacar algunas cosas aquí. Carey, ya lo dije, fue enviado por una sociedad misionera compuesta por iglesias muy pequeñas. En el tiempo de Carey, de nuevo, no era popular enviar misioneros. Por ende, no podemos creer que habían cientos de iglesias dispuestas a apoyar los esfuerzos misioneros de él. Pequeñas iglesias locales, y son descritas como pobres, pero que creían profundamente en la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones. Las iglesias no solo sostenían a Carey y a su familia, sino que financiaron traducciones de Biblia, formaciones de líderes, fundaciones de escuelas, establecimientos de imprentas. Para ser más puntual, en los 40 años de ministerio de Carey en la India, logró traducir la Biblia completa en más de 6 idiomas y partes de la Biblia en más de 30 dialectos. Fundar la impresa de Serampore, que produjo miles de copias de la Escritura. Establecer escuelas cristianas para los niños de todas las castas, de todas las clases sociales, lo cual era muy inusual en ese tiempo. Fundar el colegio de Serampore para la formación de pastores y líderes nativos. Promover reformas sociales. Uno de los ejemplos es la lucha contra la práctica del sati, donde se acostumbraba sacrificar a viudas para adorar diferentes costumbres paganas. Y todo esto gracias a las ofrendas de iglesias pequeñas, pobres, locales, y luego esfuerzos internacionales motivados por los esfuerzos de estas otras iglesias, con los cuales muchas personas en la India tuvieron acceso a la Escritura por primera vez. A Carey se le conoce como el padre de las misiones modernas. Gracias a estas ofrendas, Carey cambió el mundo entero. ¿Me entienden? Porque es que ustedes saben mi corazón. Creo que la iglesia les ha demostrado el corazón que tenemos, no solo por mis prédicas, por la de Billy, la de Andrés, por la de Camacho. A nosotros la plata no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes entiendan profundamente lo magnífico, la bendición que es entender la voluntad de Dios para sus vidas y el impacto majestuoso que tiene la obediencia a nuestro Señor por medio del dar. Este grupo de iglesias pequeñas cambió el mundo en temas de misiones modernas. Reactivó la gran comisión a nivel mundial. Demostraron que las iglesias eran los responsables de llevar el evangelio a todas las naciones o a su lugar en el que estaban. Hoy
Pablo continúa desarrollando esta sección. La generosidad del cristiano, tema principal. Ahora un poco de contexto de este texto que leí al principio, que nos ayuda a recordar varias de las enseñanzas que ya hemos ido retomando. Él introduce el tema de la colecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Hemos estudiado cómo esto estaba en el corazón de Dios desde el puro principio, a lo largo de toda la Biblia. Estaba en el corazón de los apóstoles, lo vemos en la iglesia de Jerusalén. Estudiamos esta parte mientras hicimos las dos enseñanzas del versículo 1 al versículo 6 de 2 Corintios 8. Todo eso está en el canal de YouTube si alguien quiere ir a ver más contenido bíblico sobre este tema. Estaba en el corazón de Pablo, estaba también en el corazón de las iglesias gentiles. Él usa a los macedonios para animar a los corintios y les dice que a pesar de esa profunda pobreza, por ese corazón de dar en obediencia a su Señor, han causado gran impacto y bendición en el reino de Dios. Pablo les recuerda que la clave de esta generosidad es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y que como una respuesta de entender la gracia de Dios en nuestras vidas, hay una disposición sincera de colaborar con la obra de Dios. Y esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta enseñanza. Exhorta a los corintios a completar esta promesa que habían hecho un año antes. Podemos encontrar registro de eso en 1 Corintios capítulo 16. Y enfatiza que no se trata de un mandato autoritario, sino ni siquiera es como el diezmo que encontramos en el Antiguo Testamento. Es una ofrenda que es producto de un amor genuino. Y esa gracia que Cristo mismo demostró para hacerse pobre por nosotros y darnos todo. Y al final menciona que iba a enviar a Tito y a otros hermanos para ayudar a organizar esta colecta con transparencia, para que todo se haga de manera honorable ante Dios y ante los hombres, tema que expuso Andrés, si no me equivoco, la semana pasada, o Billy, ¿verdad? La semana pasada. Entonces la pregunta para nosotros sería: ¿entendemos el impacto majestuoso que tiene la generosidad del cristiano en la misión de construir el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Lo entendemos? Puede ser que la respuesta sea sí. Sí. Creo que ya entendimos por el capítulo 8. Si la respuesta es sí, pues mi respuesta es perfecto. Pero revisémoslo una vez más. Porque si usted se pone a leer el texto de hoy con cuidado, se da cuenta de que este es el sabor con el que Pablo está escribiendo este texto. Es algo así como que si les estuviera diciendo: yo sé que yo no necesito escribirles más sobre este tema, pero quiero asegurarme de pastorearlos mejor por medio de escribir un poco más sobre este tema. Entonces, de nuevo, en el contexto de esta enseñanza con respecto al tema de las ofrendas, sabemos lo que el Señor nos manda, pero ¿de verdad lo entendemos? Y si lo entendemos, ¿lo estamos haciendo como el Señor nos manda? Puede que ya lo sepan, pero yo quiero asegurarme de pastorearlos mejor. No vaya a ser que Cristo venga hoy y que nos encuentre desprevenidos. Entonces el texto nos invita a volver y recalcar algunas cosas. Una es: nuestras ofrendas son un acto de servicio a nuestro Señor. Nuestras ofrendas son un acto de servicio a nuestro Señor. A mí me gusta como lo traduce la nueva versión internacional en inglés, que es una versión más actualizada que la que nosotros tenemos en español. Y dice así: no necesito escribirles acerca de este servicio, que es la palabra que más se acerca al original, en favor del pueblo del Señor. No necesito escribirles acerca de este servicio en favor del pueblo del Señor. Entonces la ofrenda, hemos estudiado, es adoración a Dios, es reconocimiento de que todo proviene de Dios, es una expresión de gratitud por la
es una prueba de nuestra fe y confianza en la provisión de Dios, pero también la ofrenda es una manera en que servimos a nuestro Señor. Es el pueblo del Señor sirviendo los propósitos del Señor por obediencia a nuestro Señor. En obediencia. No nos podemos devolver demasiado en las prédicas, obviamente, pero sí ha sido claro el Nuevo Testamento. Damos de manera voluntaria y responsable, generoso y proporcional, periódico, organizado y orientado a los propósitos de Dios, sustentar la iglesia, los ministerios, los misioneros, las necesidades, en obediencia, como miembros de su pueblo, como ciudadanos del reino de los cielos donde Él es el Rey, como evidencia de nuestro amor hacia Él, en respuesta a la gracia recibida, creyendo que Él es el Señor. Yo a veces creo que la razón por la cual, y esto lo veo a veces en el mundo, en las situaciones de la vida, en la clase de Yuji, en mi casa, la razón por la cual a veces caemos en la desobediencia es porque con el tiempo puede que no la tengamos, pero empezamos a perder la perspectiva de quién es el que tenemos enfrente, ¿verdad? Bueno, aquí está Dani, podría usarlo de ejemplo. Repetidas veces Dani nos tiene que estar regañando porque a veces da una orden dentro de la clase y parece la clase del maestro Longaniza, ¿se acuerdan? Todo el mundo sigue hablando y todo el mundo sigue en esas varas. Y yo creo que es porque, puede ser por unos segundos o porque algunos no lo sepan, se nos olvida de quién es el Señor del tatami, de quién es la autoridad a la cual nosotros tenemos que presentar toda atención mientras estamos en una clase. No sé si a usted alguna vez le ha pasado. A mí me pasaba chiquitillo cuando tenía que trabajar a veces en una tienda o algo así, que me pasaba alguien a la par y me decía, hágame el favor y me junta todas esas cosas que están ahí, y uno se queda así como que uno dice, ¿le obedezco o no le obedezco? Pero si esa persona tiene un name tag aquí que dice jefe generalísimo de todas las tiendas de todo el planeta Tierra, usted se tira y junta las cosas inmediatamente. La razón por la cual nos cuesta obedecer en el cristianismo es porque a veces no lo sabemos claramente o se nos olvida quién es nuestro Señor. Y esto desde luego pasa con el tema de las ofrendas. A mí este texto siempre me ha parecido demasiado interesante e impactante. Es ese himno, dicen algunos, como una canción que Pablo canta en Filipenses capítulo 2. Y a partir del versículo 6 dice, Jesús, yo agregué el Jesús ahí para entender, quien siendo por naturaleza Dios, ¿ok? Pablo empieza a establecer desde el principio de quién está hablando. Dios, ¿verdad? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Y trate de ver la misma terminología que hemos estado usando a través de la Biblia para explicar, para hablar sobre la ofrenda. Voluntariamente, tomando una naturaleza de siervo. La segunda persona de la Trinidad, sirviendo a la primera persona de la Trinidad, el Hijo en obediencia al Padre, haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte, y muerte de cruz. Y dice el versículo 9, por eso, por todo esto que acaba de escribir Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces el nombre que está sobre todo nombre no puede ser el nombre de Jesús, porque Jesús se llamaba Jesús antes de hacer todas las cosas que están descritas entre el versículo 6 y el versículo 9. El nombre que se le otorga a Jesús, que lo exalta a lo sumo, que es el nombre que es sobre todo nombre, es ese, Señor. Es ese, Señor. A este Señor se le ha otorgado no divinidad, porque Él siempre ha sido Dios, ¿verdad? Una única dignidad y autoridad suprema, ante la cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y por eso creer en Jesús como Salvador es solamente un paso para llegar a creer en Jesús como Señor. No hay cristiano verdadero que deba vivir una vida donde proclama que Jesús es el Salvador sin vivir bajo su señorío, sin que su vida refleje que Él es el Señor. Porque Dios no lo ve así. Dios no lo ve solo como un Salvador, sino que por su acto de salvación Dios lo ve como el Señor de todo. Y nosotros debemos verlo de la misma manera, en todas las cosas. Y eso incluye en la manera de dar. Le servimos a este Señor, entendiendo que en Él, por la gracia quién es Él, por la gracia que hemos recibido, es a Él a quien nosotros servimos. Y este servicio, según lo hemos explicado en estos capítulos, y lo vemos por todo lado, al igual que el servicio de Jesús como hombre y Dios, en obediencia perfecta al Padre, es un servicio lleno de amor. No es un servicio frío, no es un servicio como quien no quiere la cosa, desapegado al corazón de Dios, sino lleno de amor. Y esto lo podemos ver en dos partes. Es un servicio por nuestro amor hacia Él, es decir, recuerden, en el contexto de la enseñanza de hoy, no necesito escribirles acerca de este servicio. Nosotros somos los servidores del pueblo de Dios en favor del pueblo de Dios, por obediencia y sumisión a quien es nuestro Señor. Nosotros servimos por nuestro amor hacia Él. Jesús mismo enseña en Juan 14: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pueden responder cuando yo hago así, sin miedo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y no es como Jesús diciéndole: esa es la condición. No, es que cuando Pablo iba para Damasco y tiene un encuentro verdadero con el Señor de las Escrituras, no puede haber una consecuencia diferente al encontrarse con el verdadero Cristo que simplemente preguntar: ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué, Señor? Lo vemos a un Pablo que dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Y Pablo le dice: bueno, haga fila, porque yo tengo que seguir varias instrucciones de varios señores y en un ratito lo atiendo. Cuando uno se encuentra verdaderamente con el Cristo descrito por Pablo en Filipenses capítulo 2, que dejó todo para venir a pagar por nosotros, los que no merecíamos nada más que el castigo eterno, y uno entiende ese regalo de gracia y ese sacrificio difícil que le da esa seguridad a usted para levantarse en su imperfección y levantar sus ojos a Dios y saber que no le va a caer un rayo, sino que, según Hebreos capítulo 4, lo que va a recibir es
gracia y misericordia. Cuando uno entiende eso, uno debería de empezar el día diferente, de verdad, preguntándole al Señor: ¿y qué hago yo? ¿Qué hago hoy con este día? Tú que con tu sangre compraste mi vida, ¿cómo planifico mi día? Si usted es una persona ordenada, tal vez se levanta o al principio de la semana, el lunes, o durante su día, y piensa en las cosas que quiere hacer. Haga este ejercicio. Planee un día de su semana o su día sin pensar en Dios. Y llene su vida de todas las cosas que a usted le encantaría hacer. Y como un siervo, como un ciudadano del reino, como un sirviente de este Señor, planee su día. Y el propósito detrás de todas las cosas que usted haga va a tener una intención diferente. Porque usted ahora va a buscar cumplir la voluntad de Cristo en todas las cosas que usted hace. Primera de Juan en el capítulo 2 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y Juan en esta carta específicamente es ultra radical, ¿verdad? Dice: si obedecemos sus mandamientos. Así es como nosotros sabemos si hemos llegado a conocer verdaderamente a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma: lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Eso es lo que dice Pablo. Ahora la manera en que Juan está escribiendo en esta carta es como blanco, negro, ¿verdad? Es decir, Juan está diciendo: si usted conoce a Cristo, usted obedece sus mandamientos. Pero Juan no está diciendo usted es perfecto en la obediencia, sino que su vida está en la búsqueda de esto. El opuesto es si usted dice que conoce a Dios, pero su vida da solo frutos de que no lo conoce, usted es un mentiroso. Entonces es un servicio por nuestro amor hacia Él, pero es un servicio también por nuestro amor hacia los demás, que es un resultado de amarlo a Él, ¿verdad? Jesucristo resume toda la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. El primero es amar a Dios en todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo. Y creo que Jesús es intencional cuando Él dice que resume a todos los profetas y a todos los escritos y toda la ley en ponerlo de esa manera. Porque uno no puede verdaderamente amar al prójimo sin amar a Dios primero. Y uno no puede amar a Dios primero y después, como consecuencia, no amar al prójimo. No se puede. Jesús no dice: bueno, usted escoge. Usted podría ser un cristiano del primer mandamiento, pero no del segundo. Y Él dio ejemplo de esto. En Juan 13 lava los pies de sus discípulos. Y ni siquiera quiero entrar en el detalle de quiénes eran los que estaban presentes, entre esos Judas, ¿verdad? Para hablar del tema del amor. Dice que eso era antes de la Pascua, en el capítulo 13, versículo 1. Y dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este texto ha sido utilizado siempre a través de la historia como un texto fuerte para explicar la manera en que uno sirve, por el ejemplo del servicio del Señor. Y ese es básicamente el segundo gran punto de la enseñanza, ¿verdad? No solo servimos como una respuesta por medio de nuestras ofrendas, como una respuesta a nuestra obediencia a nuestro Señor, sino que también servimos con nuestras ofrendas por el amor que le tenemos al prójimo. En esa misma enseñanza del capítulo 13, Jesús dice: si yo, que soy el Señor y además su maestro, he hecho esto, vayan y ustedes hagan lo mismo por los demás. Dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y Pablo refuerza en Gálatas 5:13: sírvanse a unos a otros humildemente en amor. Entonces servimos con nuestras ofrendas por amor a los demás, creyendo fielmente en que Dios ama sus propósitos, sus planes,
su reino por medio de nuestras acciones de obediencia, y esto tiene que incluir la ofrenda. Ahora, en este texto de hoy, Pablo describe ese amor saliendo a la superficie de diferentes maneras: buena disposición al dar, preparación para dar, entusiasmo al dar, generosidad al dar, fidelidad al dar. Y creo que cada una es digna de revisar y que pongamos mucha atención a los efectos que tiene en los demás cuando esto se hace de una manera fiel que honra al Señor. Servicio en obediencia como una respuesta del amor a los demás. Buena disposición al dar. Dice el versículo 2: conozco la buena disposición que ustedes tienen. Pablo ya lo ha dicho varias veces. La exalta. El versículo 5 dice: la ofrenda va a estar lista como un acto de generosidad, de buena disposición, no con imposición nuestra, sino por esa buena disposición que ustedes tienen. El cristiano da con buena disposición, no forzada, voluntaria, reconociendo su lugar en el reino de Dios. Y de nuevo, cuando usted vive una vida que constantemente se está parando enfrente de su Señor, eso va a afectar su corazón, la manera en que usted vive, y por medio de eso la manera en que usted sirve a los demás. Cuando un cristiano reconoce el lugar, el propósito de Dios, quien es el dueño de todas las cosas y el que provee todas las cosas en el reino en el que uno está, hay una buena disposición de simplemente decir: Señor, ¿y ahora cómo? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Cuándo? Entonces el ejemplo que traigo hoy tiene que ver en esta sección con Pedro Waldo, o Peter Waldo en inglés. Pedro Waldo fue un comerciante muy rico en Lyon, Francia, que vivió en el siglo XVII, el siglo II, 1100 al 1200, sí, algo así, siglo II. La historia lo describe como un burgués muy adinerado. Pero en su conversión vino un llamado de Dios de dar todo a los más necesitados. De dar todo a los más necesitados. Y de nuevo, póngame atención aquí, conforme la enseñanza avanza, recuerde, no es que todos vamos a ser llamados a hacer exactamente lo mismo que estas personas hicieron, pero lo importante es la buena disposición, como sí, una marca del servicio fiel a nuestro Señor por medio de las ofrendas, para tener los oídos abiertos y hacer lo que sea que el Señor nos pida. Esa es la marca que todos deberíamos de tener. Su convicción, Pedro Waldo: vender todos sus bienes, dar su dinero a los pobres, dedicar su vida a vivir en el Evangelio de una forma radical. Él vivió el resto de su vida como un predicador itinerante, refugiándose en los diferentes sectores de Europa mientras era perseguido por una predicación fiel a las Escrituras. Ahora, hizo muchas cosas grandiosas, pero relacionadas al tema de hoy. Y note, cuando estoy diciendo estas características de su obra, que hay algunas de las otras características que vamos a ver más adelante, que en el fondo es una confirmación de un servicio bíblico en la vida de este hombre. Dice que estableció, estamos con la buena disposición para dar, ¿verdad? Estableció un sistema de donaciones regulares
para huérfanos, viudas en Lyon. ¿Verdad? Entonces, más o menos, piensen en preparación al dar con buena disposición de dar. No simplemente tenía un corazón dispuesto a lo que el Señor lo llamara, y ya sabemos a qué fue lo que el Señor lo llamó. No fue una persona que se paró en una esquina y puso unas maletas llenas de plata y le dijo a todo el mundo: agárrense y váyanse para su casa, sino que con el dar y la buena disposición venía una preparación y la planificación para hacerlo de una manera bíblica, honrosa al Señor. Entonces establece ese sistema de donaciones para que alcanzara más y más lugares y tiempo regular para huérfanos, viudos, enfermos y mendigos en todo el área de Lyon. Contrató además con ese dinero traductores para que le ayudaran a producir porciones de la Biblia en la lengua del lugar, y enseñaba a la gente pobre a entender las Escrituras. Y esto tenemos que entender que era un escándalo en ese tiempo. Recuérdense que en esta época la Biblia no estaba en las manos de nadie, siglo XII, ¿verdad? La Biblia era solo para las altas autoridades de la iglesia. Solo ellos podían abrirla, solo ellos podían interpretarla. Entonces, contratar un equipo y dedicar su vida a hacer esto era un escándalo en el imperio. Bueno, no en el imperio romano, pero ustedes entienden en lo que estaba sucediendo en esos tiempos por la iglesia de Roma. Financió el sustento de sus discípulos, que siguieron su mismo ejemplo, además conocidos como los pobres de Lyon, para que pudieran dedicarse a predicar sin depender de riqueza personal. Los waldinenses, como se conocen a todos los que salieron de los que han seguido su ejemplo, la iglesia, es decir, resultante de sus esfuerzos, continuaron dando todo lo que tenían para los propósitos del reino. Perseveraron en proclamar la autoridad de las Escrituras y la sana predicación del Evangelio bajo intensa persecución. Estas iglesias se les recuerda hoy como aquellos que prepararon el camino para la reforma protestante. Entonces, cuando usted se lee un libro sobre la reforma o los reformadores, al principio viene una lista de algunos: Wycliffe, Huss, Waldo. Se conocen como aquellos que prepararon los caminos para que la reforma protestante pudiera pasar. Y conforme usted entiende la historia de la iglesia, usted se da cuenta que la única razón, obviamente bajo la soberanía de nuestro Señor, por la cual usted tiene una iglesia, una Biblia en español en sus manos y la puede leer, es por la reforma protestante. Y todo eso empezó porque una persona tuvo buena disposición de dar. Entendemos el impacto majestuoso que tiene la generosidad del cristiano en la misión de Dios. Preparación para dar. Versículo 3: les envío a estos hermanos para que en este asunto estén preparados. Ya lo hemos estudiado antes, la ofrenda no debe ser improvisada, sino preparada con disciplina. Gabo va a enseñar en el curso del jueves la disciplina espiritual de la buena administración del dinero. Es parte de la vida cristiana regular. Ya lo vimos en el ejemplo de Peter Waldo, pero ahora déjeme hablar sobre los moravos y el conde de Zinzendorf en Alemania. Estos moravos nacen como seguidores del movimiento de nuevo, el reformador Juan Hus. Juan Hus anduvo por la tierra en el siglo XV aproximadamente. Él denunció la corrupción de la iglesia de Roma y promovió la autoridad de la Biblia. Por esta causa, en ese tiempo sufrieron mucha persecución, y al igual que la iglesia de Jerusalén, en los tiempos en los que escribía, por ejemplo, Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, fueron dispersados por toda Europa. Hasta que hay un renacer muy fuerte de este movimiento en Alemania, bajo el mando de este conde Nicolás Zinzendorf. Zinzendorf promovió una visión radical
todos los creyentes pueden ser misioneros. Así que en Alemania, la iglesia organizó, vean la preparación, una comunidad misionera que planeaba sus recursos con sumo cuidado. Llegaron a ser misioneros por todo el mundo, pero a mí lo que más me impactó y me confrontó fue que para lograrlo establecieron fábricas, talleres y empresas comunales y destinaban sistemáticamente ingresos para la obra de Dios. Y a mí personalmente me confrontó porque yo creo, en mi vida a mí me da testimonio de que yo soy una persona como que a mí no me cuesta ver un negocio y montarlo. Pero siempre he pensado en un negocio y montar un negocio para sufragar mis necesidades o para aumentar mis riquezas. Nunca me he sentado en un escritorio a hacer una lluvia de ideas con un grupo de amigos empresarios para tratar de montar un negocio donde el 100% de las ganancias sea para apoyar los esfuerzos de Dios en nuestra comunidad o fuera de nuestra comunidad. Y esto me decían fábricas, talleres, empresas. Y dice que destinaban, y me encanta esta palabra, sistemáticamente ingresos para la obra. Todo eso conlleva mucho trabajo. Obviamente el resultado de estos esfuerzos fue impactante en toda Europa. Y de nuevo, nosotros disfrutamos de los resultados de esos esfuerzos hoy aquí en Costa Rica, con aire acondicionado y con las Biblias traducidas en nuestras manos. Y todo porque alguien dijo, aquí se necesita poner a funcionar lo que el Señor nos ha dado de una manera en que glorifique al Señor. De nuevo la pregunta, ¿entendemos nosotros ese impacto que tiene la generosidad del cristiano en la misión? Y yo espero que de mi boca nunca escuchen de una manera malintencionada un monto. Si ustedes me preguntan cuánto falta para remodelar el rancho, yo les voy a decir, faltan $20,000, pero yo nunca les voy a decir, me tiene que dar $20,000. Eso no me interesa. Quiero dejarlo muy claro. Todas estas predicaciones no se tratan sobre plata, sobre que usted traiga plata a esta iglesia. Es simplemente para cerciorarnos, especialmente yo como el pastor de esta iglesia hoy, y mis hermanos que están predicando, de que ustedes puedan servir a su Señor de una manera honorable, completa, bíblica, a través también de las ofrendas. Entusiasmo al dar. Dice el versículo 2, el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos otros, ¿verdad? Muchas iglesias estaban siendo estimuladas por esta disposición del corazón de los corintios. Era evidencia de que no era una carga el dar, sino, como estudiamos en el capítulo 8, un gozo producto de una vida en el Espíritu por conocer la gracia de Dios. En noviembre pasado hice una enseñanza basada en la vida de George Mueller. Entonces tal vez algunos de ustedes han escuchado sobre él. Se conoce en la historia de la iglesia como el padre de los huérfanos. Pero no solo se encargaba de los huérfanos, también era un predicador, servía como pastor en una iglesia y escribía muchas otras cosas para bendecir el pueblo de Dios. Pero tenía una característica, y es que en algún momento, por su disposición de corazón hacia lo que el Señor lo llamara, sintió del Señor no dejarse nada de la plata que entrara a sus manos. En sus iglesias se negaba a un salario y quería demostrar por esto su fe y su descanso en la provisión de Dios, sin nunca, ni en sus iglesias, ni en los proyectos para los huérfanos, sin nunca pedir un 5.
demostrándole así a las personas esa convicción que él tenía y la provisión del Señor para soportar las empresas, los caminos a los que Dios lo había llamado. Todo lo que pasaba por sus manos se lo daba a los necesitados. Yo no sé si se acuerda de la prédica de noviembre, si alguno ha leído la biografía, creo que Mariana la ha leído, ¿verdad? Es decir, él empezó con una casa de huérfanos, hombres, 30. Después la casa de abajo, otros 30. Después la otra casa que estaba a la par, otros 30. Llegó a un punto donde tenía tantas casas en el barrio que la petición del barrio fue como: mi hermano, ¿nos puede ayudar? Es que ya hay como unos 300 niños aquí en este barrio. Entonces se muda para el área de Bristol, apoyado de nuevo económicamente por personas que venían el testimonio de su vida y lo que estaba haciendo, sin nunca pedir un 5. Y construye su primer edificio, que si no me equivoco era para 300 huérfanos, después otro para 400, después otro para otros 300, después otro para 500. Los edificios todavía están ahí en el área de Inglaterra, pero para resumirles, se dice que mientras él estuvo vivo, a través de su iglesia y de lo que habían establecido, pasaron por las manos de ellos más de 10,000 huérfanos, solo en la vida de él. Él escribió en sus diarios: dar es un privilegio, no una carga. Yo deseo ser un canal de bendición en lugar de acumular riquezas. Apoyó misioneros también, fue una de las personas que apoyó a Hudson Taylor en su misión en China, y dedicó todo, verdaderamente dedicó todo a la obra del Señor. Y de nuevo, nunca le faltó nada, porque conforme las personas veían ese entusiasmo que él tenía para darle todo a los demás, se sentían entusiasmados de dar también. Una vez le hicieron un artículo, no me acuerdo en cuál periódico, en Londres, pero entonces la noticia empezó a viajar y las personas viajaban del mundo para ver lo que ahí estaba pasando. ¿Cómo? De nuevo, con una buena disposición. ¿Cómo? De una manera preparada, pero con un entusiasmo. Todo lo que se le ponía en las manos lo daban para la obra del Señor. Y todo empezó con él, siendo extremadamente pobre. Imagínense que cuando se casó, la esposa trajo todos los regalos de bodas y los puso en la casa. Yo imagino que esa fue la primera gran bronca matrimonial de la historia, ¿verdad? Pero él le dijo: venda todo y todo se lo vamos a dar a la obra del Señor. Empezó por esa persona que con una buena disposición, de una manera ordenada y con entusiasmo, dio. ¿Será que entendemos el impacto majestuoso que tiene la generosidad de cada uno de nosotros en la misión de Dios? Generosos al dar, versículo 5. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa. Dan generosamente porque la gracia de Dios es derramada con generosidad sobre sus vidas. Aquí el ejemplo es de una chica llamada Charlotte Digges Moon, más conocida en la historia como Lottie Moon. Lottie Moon fue una misionera estadounidense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella viajó a China en 1873 como una misionera bautista y fue reconocida por su pasión por las misiones, pero también porque constantemente estaba escribiendo a Estados Unidos por oración, por obreros, pero también por recursos para sostener la obra en China.
Entonces, nada más quiero destacar un detalle aquí, nada más por si ustedes se lo perdieron. La convicción en la vida de George Mueller era no pida nada. La convicción en la vida de Lottie Moon es no se canse de pedir. Entonces la manera es, el cómo, no importa. Lo que importa es esa constante búsqueda de cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Sin volver a ver, Lottie Moon no estaba volviendo a ver a George Mueller, ¿verdad? Y George Mueller no estaba volviendo a ver qué hacía Lottie Moon. ¿Qué me pide Dios a mí? Ella fue reconocida por esto. En aquel momento se sostenía por medio de las ofrendas que le daban algunas pocas, dice la historia, iglesias estadounidenses. Muy pocos, dice, que eran los generosos para dar en esos tiempos. No solo era China, que a las personas no les interesaba el pueblo chino. Y número dos, también era una chica. Y entonces en esos tiempos también tal vez la gente no se sentía tan animada por esas cosas que no tienen ningún sentido bíblico, obviamente. Pero ahí estaba Lottie. Pocos fueron generosos para dar, pero Lottie fue muy generosa en dar lo poco que le habían dado. Recuerden, generosidad al dar. La historia registra que Lottie usaba su propio dinero para ayudar a personas hambrientas o enfermas, muchas veces dejando de comer ella misma. Esto significa que ella no solo recaudaba fondos para su vida, sino que para la obra y para los obreros, ¿verdad? Pero al no recibir, ella agarraba de lo que era suyo para los demás. Similares a las palabras que encontramos en el comienzo del capítulo 8. Dieron hasta de lo que no tenían, dice Pablo con los de Macedonia. Lottie murió el 24 de diciembre de 1912 a bordo de un barco en Japón, mientras era llevada de regreso a casa por razones de salud. ¿Y cuál fue la causa? Desnutrición extrema y agotamiento físico. Había llegado a pesar menos de 50 libras. 22 kilos. Había estado donando su comida a los pobres chinos en tiempos de guerra y hambruna, privándose a sí misma. Murió sola, físicamente debilitada, pero llena de fe, habiendo entregado su vida entera al servicio de Cristo y del pueblo chino. ¿Cómo esto motiva? En 1918, en honor a su vida, la Convención Bautista del Sur estableció la ofrenda misionera de Navidad llamada Lottie Moon. Y esa ofrenda hoy sostiene a más de 3.500 misioneros en todo el mundo. Y todo porque esta chica levantó sus ojos al cielo y se dispuso a lo que fuera que el Señor le pidiera. Y se preparó y dio. Una persona que motivó por su generosidad a todo el mundo, y que gracias a eso hay 3.500 misioneros predicando el evangelio a almas perdidas. Entendemos el impacto majestuoso que tiene la generosidad del cristiano en la misión de Dios. Animémonos en estos temas. El autor de Hebreos dice en 10:24: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. De nuevo, esto es un estímulo a que ustedes caminen en buenas obras. Y viene el cuidado pastoral, y eso tiene que ver con un último punto que nada más vale la pena rápidamente decirlo. Todo
esto tiene que ver con cuidado pastoral. De nuevo, no hay un propósito de llenar las arcas ni las cuentas de la iglesia en ningún sentido. Es de que ustedes caminen según la voluntad del Señor. Pablo conocía el corazón de los... Pablo los ha usado como ejemplo y aún así urge a Tito y a los dos hermanos a que vayan para ver si terminan lo que habían dicho que iban a hacer, ¿verdad? Porque después dice, imagínense que yo llegue con los macedonios y no esté terminado, y vergüenza para nosotros, imagínense la vergüenza para ustedes. Ahora, podríamos pensar entonces que todos estos elogios y todas estas cosas que Pablo dijo a los corintios eran mentira. No, no pensemos así. Véanlo más bien desde este ángulo. Pablo envía a sus hermanos para evitar una vergüenza, no por desconfianza, sino por sabiduría pastoral y buena administración. Esto apunta a que los pastores, los ancianos, al final en nuestras iglesias, debemos de confiar en la congregación, claro. Debemos actuar y enseñar junto con la congregación según lo que el Señor llama. Pero no debemos de dejar de pastorear y prever cualquier dificultad que pueda aparecer en el ejercicio de las cosas de Dios. Y es que con la ofrenda es igual que con todo lo demás. Ahora estamos hablando de esos temas porque esto es lo que viene en la carta, pero hemos hablado de otro montón de temas y constantemente yo, en este caso como pastor, y las otras personas que sirven en esta iglesia, pastoreamos para que esto que sabemos y que hemos dicho que queremos cumplir en nuestra vida se lleve a la práctica. Esto es lo que está haciendo Pablo también. Hay una previsión pastoral que protege el testimonio del cristiano, hay una previsión que demuestra el cuidado pastoral genuino, no desconfianza. Es una previsión que ayuda a la iglesia a concretar esos planes que tiene en obediencia. A veces podemos tachar a los pastores de controladores o que no dejan o no delegan del todo las cosas, pero tengamos cuidado de no equivocarnos en nuestro juicio. Puede que simplemente el pastor esté siendo pastor. Eso es lo que tiene que hacer. No soltar del todo. Pastorear. Pastorear. Para que ojalá lo que ustedes dicen que quieren hacer no se convierta en una vergüenza para ustedes. O una vergüenza para mí, que velo por sus almas, si fuera que Cristo viene hoy. Y esto con el tema de las ofrendas también. Y por último, porque creo que esto sirve de ánimo, el ejemplo de Casa Vida Nosara. Somos una iglesia que ha crecido de la mano de Dios, pero en general siempre hemos sido una iglesia pequeña. Y definitivamente en los primeros 6 años, por lo menos, no nos caracterizábamos por ser una ofrenda que tenía, una iglesia que tenía un número destacable en sus ofrendas. Pero desde el día 1 hemos tenido la misma convicción de Carrie. Necesitamos llevar el evangelio lo más sano que se pueda al corazón de las personas. Y aunque yo leí sobre Carrie muchísimos años más tarde, sé que Pano, que plantó Tamarindo, y yo, que planté Nosara, hemos tenido esa misma convicción en nuestros corazones. Espera grandes cosas de Dios, haz grandes cosas para Dios. Nuestra familia de fe, no Dani, nuestra familia de fe fue capaz de construir la infraestructura para traer la luz y el agua desde por allá, antes de llegar a Paseo del Sol. De todas las personas dueñas de estos lotes, y aquí Carlillos no me deja mentir, gente de mucha plata, solo una persona se dispuso a ayudarnos con un poco de todo lo que teníamos que hacer para traer el agua y la luz a esta propiedad. Hemos construido aproximadamente, según Don Máximo, 15 casas en Nosara en 11 años, que han sido 100% patrocinadas por Casa Vida Nosara. Hemos realizado 4 viajes misioneros a los indígenas panameños, trabajando en instrucción de líderes y predicando el evangelio. Hemos capacitado líderes de las iglesias
el seminario On Wheels, que le llamábamos. David Adams vino por aproximadamente 3-4 años a capacitar líderes como Carlitos, Camacho, algunos otros de por aquí han estado. Billy estuvo en esas capacitaciones. Hemos apoyado misioneros en diferentes partes del mundo. Tenemos un campus hermoso, un rancho principal, apartamentos para bendecir a personas, aulas, una casita allá arriba, y en los últimos años plantamos una escuela. Y hoy la meta es buscar, ojalá, la acreditación para poder honrar las autoridades de la mejor manera posible, para ser la primera escuela cristiana sin fines de lucro, por lo menos en toda la zona de Guanacaste. Para esta iglesia. Gigante, ¿no? Esperamos grandes cosas de Dios. Vamos a hacer cosas grandes para Dios. Y hoy estamos aquí. Pero yo creo que si la historia tuviese que escribirse, diría algo así: esta pequeña iglesia, organización, escuela, centro comunitario, constructora de casas, empezó siendo financiada por una iglesia local en San José e iglesias internacionales que creían profundamente en la responsabilidad del dar, para que por medio de eso pudiera llegar el evangelio sano a esta comunidad. Ahora esto está en nuestras manos. Y estos simplemente son los tiempos de Dios, pero hay cosas que hay que hacer allá, hay cosas que hay que hacer aquí, hay cosas que hay que hacer en toda la comunidad y fuera de nuestra comunidad. La pregunta sigue siendo la misma. Nosotros entendemos verdaderamente del impacto. Si ustedes saben que yo, conocen mi corazón, no me atrevería a compararme a ninguno de los nombres, pero yo se lo he dicho a Merce, que es una de las directoras del centro académico. Yo creo que nosotros no podemos dimensionar lo que está pasando aquí y lo que puede causar esto que está pasando aquí en los años y en esta comunidad. No podemos. Entendemos el impacto majestuoso que tiene la generosidad de nosotros como cristianos en la misión de Dios para el pueblo de Nosara y a través de Iglesia Casa Vida Nosara para el resto del mundo. Muy bien.